Planteo de ecuación. El tema se llama planteo de ecuación. ¿Qué cosa es planteo de ecuación? Planteo de ecuación es algo bien importante. ¿Me entienden o no? Es simplemente una traducción de una expresión verbal a una expresión matemática. Por ejemplo, acá tengo una expresión de tipo que verbal y ahí yo lo debo llevar a una expresión de tipo que matemática. Pero para poder llevar una expresión a una expresión matemática tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, ¿qué cosa es? La lectura. La lectura es importantísima. Leo bien, planteo bien. Leo mal, planteo mal. Lo otro simplemente es la empatía. ¿Qué cosa es la empatía? La empatía es tratar de meterte en el problema. O sea, tratar de ser parte del problema. ¿También o no? Eso es la empatía. De relacionarte, meterte en el problema, ser parte de construir el problema. ¿Me entiendes? Esa es la empatía. Ahora veamos, por ejemplo, y también hay otro punto, ¿no? Hay algunas expresiones verbales que por sí solo tienen un significado matemático. ¿También o no? Hay algunas expresiones verbales que tienen ¿qué cosa? Por sí solo ¿qué cosa? Significado matemático. Por ejemplo, si yo en un problema leo la palabra de, los, veces, estas palabras automáticamente me están diciendo que en ese planteo debe haber una multiplicación. ¿Me entienden o no? Si en el problema yo leo la palabra por, esa relación, razón, proporcional entre sí, en ese problema hay una comparación de cantidades, pero esa comparación, ¿de qué manera se están comparando? Mediante una división. Si yo veo la palabra o leo la palabra excede, exceso, mayor, menor, significa ¿qué cosa hay ahí? Una resta. Si veo la palabra en, es, son, tanto, como, o, significa que en ese problema hay una igualdad. Si veo la palabra le veces más o la palabra veces mayor, ¿qué significa? Que simplemente esto significa una vez más. Una vez más. Por ejemplo, yo digo, oye, yo tengo 2 veces más de lo que tiene él. Entonces, ¿realmente cuánto tengo? ¿2 o 3? Tengo 3 porque tengo lo que tiene él más 2 veces más. O sea, ¿cuánto sería? 3 veces lo que tiene. ¿Me entendieron? Solamente cuando veo la palabra veces más o veces mayor. ¿Me entienden o no? Miren, por ejemplo, acá hay un enunciado donde dice, mira, por ejemplo, el exceso de un número sobre 60 es tanto como el exceso de 80 sobre dicho número. Entonces, lo primero que debo hacer, ¿qué cosa es cuando leo un problema? Primero trato de buscar palabras que yo pueda conocer su significado. Por ejemplo, ¿qué palabra conozco yo? Claro, la palabra exceso te está diciendo qué debes hacer. Debo restar. Bien. La palabra es tanto como, ¿qué significa? Igualdad. Por acá también hay otra resta, ¿sí? Bien, oye, profe, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Fácil. Te dicen a ti, por ejemplo, mira acá, te dicen el exceso. Entonces, ¿qué debes poner primero? La resta. El exceso de un número, oye, ¿conozco el número? Entonces, ¿debo qué? ¿Debo qué? Colocar ¿qué cosa? El número. ¿Pero mediante qué? Una variable. Como no conozco el número, lo represento mediante una variable. Entonces digo, ñañita, sea X el número. Entonces digo, el exceso de un número sobre. Esta palabra sobre no es división. Esta palabra sobre me está diciendo quién con quién se está restando. ¿Quién se está restando? El número con quién? Con 60. ¿Está bien o no? El exceso de un número sobre 60 es tanto. ¿Qué significa? Hable. Igualdad. Es tanto como el exceso. ¿Qué significa el exceso? La resta. ¿La resta de qué? De 80 sobre qué? Sobre dicho número. Oye, ¿me entendieron? ¿Difícil o fácil? Oye, mira acá, este que está con negativo, ¿cómo pasó para acá?
con positivo, ¿cuánto quedó? 2x. Negativo, ¿cuánto pasó? Positivo, ¿cuánto quedó, papá? Dímelo. 140, grítalo ahora. ¿Cuánto vale el número? Lúcete, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Correcto, el número vale 70. Bien, ya, gracias. ¿Hasta ahí todo de acuerdo o no? ¿Algún problema hasta ahí? ¿Me entendieron? ¿Fácil o difícil? Fácil. Solamente relacionar las palabras, su significado y ya fue. Oye, mira acá. Acá hay otro enunciado. ¿Me entienden o no? Cada uno de ellos son problemas que han venido enseñando. ¿Me entienden o no? Cada uno de ellos son problemas de examen de a mí. Mira qué sencillo es. Por ejemplo, dice el 24 por, ¿qué te está indicando? De multiplicación 5 veces más. Este pata es 5 o se convierte en 6. ¿Por qué se convierte en 6? Porque dice veces más. Y cuando dice veces más, ¿qué cosa es? Una vez más. Oh, profe, 5 veces más. ¿Cuánto pongo? 6. 7 veces más. 8. 9 veces más. 10. Oye, ¿ya lo notaron o no? Bien, ahora dice, es 5 veces más un número. Dice, el 24 por 8 de 5 veces más un número es tanto como 2 veces más dicho número es excedido por 630. O profe, me traumó, profe. O nada que ver, niñito. Primero, estas palabras que te decían 24, ¿qué más? Por, ¿qué significa? División, correcto. ¿De cuánto? ¿De 5 o de 6? 6, porque dice 5 veces más un número. ¿Cuánto pongo? 5 o 6, 6 veces el número. Porque estoy asumiendo que el número ¿quién es? X. ¿Me entendieron o no? Oye, ahora mira acá. Dice, es tanto, ¿qué significa? Igual. Es tanto como 2 veces más dicho número, 2 veces más. Dice 2 veces más. ¿Cuánto es este par? 3. 2 veces más dicho número excede o ahora es excedido. Entonces, ¿qué pondría yo? 3 veces el número menos 630 o 630 menos 3 veces el número. 630 menos. Claro, porque ahora el número es ¿qué cosa? Excedido. ¿Qué significa? Que este pata, si él es excedido por él, entonces él excede a él. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿cuánto pondría? 630 menos ¿qué? Menos 3x. ¿Me entendieron o no? Te lo repito. El 24 por 8 de 5 veces más. Estas palabras al toque, este 5 cambió a ¿qué? A 6. 5 veces más un número. ¿Cuánto pongo? 6 veces el número. Es tanto, ¿qué significa? Igual, es tanto como 2 veces más dicho número es excedido por 630. O sea que esto de acá es excedido por él. Entonces, ¿qué voy a colocar? ¿Él menos él o él menos él? Él menos él, porque ahora es excedido. Ñaño, yo no me hago problema. Grítalo por favor, mi amigo. Yo sé que tú sabes gritar. Grita. Ya. Quedó 3. 3 por 6, ¿cuánto es? 18x. A ese 18x, ¿qué le viene a sumar? ¿Qué viene? El 3x, correcto, porque está con negativo. Y todo es 630. ¿Sí o no? A ver, 18 más 3. 21, ¿qué? 21x. 21x es 630. Grítalo. ¿Cuánto vale x? 630 entre 21. ¿Cuánto es? A ver, dilo. 30, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Todo el mundo me entendió o no? 30. Por lo tanto, ¿el número quién sería? 30. Oye, qué interesante el problema. Interesante, mi amigo. A ver, repitamos el problema. El 24 por esto que me estaba mandando a mí, a que yo tengo que hacer ¿qué cosa? Una división. Dice D, ¿qué me manda D? Una multiplicación. 5 veces más. Este cambió, ya no es 5.
sino ¿cuánto sería? 1 más, o sea, 6. Un número, no lo conozco, ¿quién es el número? X. Es tanto, ¿qué significa estas palabras de acá? Que voy a igualar. Es tanto como 2 veces más. Oye, ¿este sigue siendo 2 o cuánto cambió? 1 más, sería 3 veces. Dicho número, ¿excede o es excedido? Es excedido. Entonces, ¿qué voy a poner? ¿El menos C o el menos C? El menos C porque es excedido. Y comienzo acá, ya. ¿Cuánto vale X? ¿Difícil o fácil? Fácil. Bien. Dice, lo que tiene Karim es 2 veces más de lo que tiene Kiyari. Y esta 2 veces lo de Lilia. ¿Cuánto tiene Karim si Lilia tiene 3 más que 10? Interpretemos acá. Primero, palabras que podamos conocer. Lo que tiene Karim es 2 veces más. Oye, dice 2 veces más. Entonces, ¿este pata cuánto pongo? 2 o 3. Ah, este pata es 3. Ah, ya. De lo que tiene Kiyari. Y esta es 2 veces. ¿Dice veces más? ¿Dice veces más? Entonces, ¿qué cosa queda nada más? 2 nada más, porque dice 2 veces. Si hubiera dicho 2 veces más, ¿cuánto ponía? 3, pero dice 2 veces más o dice 2 veces. 2 veces. Y la palabra veces, ¿qué significaba? Simplemente una multiplicación. ¿Cambió esto a 3 o sigue siendo 2? 2. Dice 2 veces lo de Lilia. La pregunta es, ¿cuánto tiene Karim? Ah, me está preguntando cuánto tiene Karim. Si Lilia tiene 3 más que 10. Oye, ¿cómo sería esto? ¿Pongo entonces 4 veces 10? ¿Pongo 4 veces 10? No, porque dice 3 más. ¿Habrá veces ahí? ¿Habrá multiplicación? No, solamente ¿qué cosa hay? Una sola. Y el problema ya fue. Mira cómo lo colocamos. Primero, Karim que tiene 2 veces más de lo que tiene Kiyari. Entonces, Karim, ¿cuánto vale? 3 veces Kiyari. ¿Me entendieron por qué? ¿No es cierto o no? Y Kiyari tiene ¿qué cosa? 2 veces lo de Lilia. Entonces, ¿cuánto pongo? 2L. Y dice, ¿cuánto tiene Karim si Lilia tiene 3 más que 10? O sea, ¿cuánto tiene Lilia? 3 más 10. ¿Me entendieron? O sea, ñañito de acá, lúcete. ¿Cuánto tiene Lilia? Dime por favor. Lilia tiene ¿cuánto? 3. Si Lilia tiene 3, entonces reemplazo acá. Se metió 2 por 13, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 26. O sea que Kiyari, ¿cuánto tiene? 26. Ahora agarro lo que tiene Kiyari y lo meto acá. 3 por 26, ¿cuánto es, ñañito? Dímelo. ¿Cuánto? 78. Entonces, ¿cuánto tiene Karim? Karim tiene ¿cuánto? 78. Oye, ¿difícil o fácil? ¿Difícil o fácil? ¿Me están entendiendo todos o no? Hablen, niña, ¿me entienden? Habla, ñaña. Grítalo, ñaña. ¿No sabe gritar, ñañita? Muy pronto, muy pronto. Miren acá, miren acá. Dice, oye, mira acá. El triple de un número A, comas. Menos 5 es 16. ¿Cuál es el número? Oye, cuando yo dije el triple de un número, ahí me quedé con no. Entonces, ¿cómo debo colocar? 13. Porque hay una coma, me está diciendo, oye, ya, ha ido más. ¿Me entiendes, Sony? Dice menos, ¿menos qué? Menos 5. ¿Qué significa la palabra? Blanca. Igual, es 16. Oye, mancha, oye, el triple del número, ¿por qué lo puse así? Así nunca lo puse. Porque había comas, ¿sí o no? Y eso me está diciendo, oye, ido más quédate, el triple del número. Después dice menos 5, significa igual. La coma me dice, oye, descansa, respira profundo, para que siga leyendo el problema. ¿Me entienden o no? Pero cuando respiras, ¿qué estás haciendo? Ordenando tu I. ¿Me entienden o no? Bien. Ahora veamos cómo quedó esto. 3x es igual a cuánto. Mira, pasó para acá. Ya, sí, está bien. 21.
21. Ahora mira, mira, está multiplicando, viene para acá. Entonces digo, Isha. 7. ¿Cuánto vale? 7. ¡Habla! 7. Bien. No me grites. 7. ¿Me entendieron o no? ¿Quién es el número entonces? 7. Ñaño, ¿entendiste? Ñaño, ¿entendiste? Ahora mira, Ñaño, ¿será igual este problema que el problema de arriba? ¿Será igual o no? Hable, Ñañito. No. ¿Por qué? Porque no hay cómo. Oh, profe, ¿y cómo sería ahí? Oh, mira acá, dice, el triple de un número menos 5 es, oye, profe, pero no han descansado, no, toditito acá. ¿Me entendieron o no? O sea, dice, el triple del número menos 5 es 21, ¿hay descanso? No, todo es corrido. Entonces ahí que abro. ¿Abro qué? O sea, ¿cómo es eso, profe? Oye, mira, Ñaño. Tú dices el triple de qué? De un número menos 5 es 21. Ah, ¿viste la diferencia? Mira, mancha la diferencia. Mira, ¿por qué lo pone así? Porque mira dónde estaba la coma. Oh, profe, ¿y por qué lo pone así? Porque no hay coma, pecorcho, no hay coma. ¿Me entendieron? Habla, Ñañito. Bien, ahora mira. Entonces de acá, ¿este pata está multiplicando o no? ¿Cómo pasa para acá? ¿Dividiendo o no? Un pata me dijo, profe, lo multiplico acá, luego pasa para acá, luego ya así, ¿está bien? Pero es lo mismo que yo de frente diga cha o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está multiplicando. De frente puedo decir acá ya y puedo decir acá ya. ¿Y cuánto quedó acá? Grítalo. Bien. Así grítalo como te convirtieran en mistura. Sí. Hasta ahí me entendieron o no. Ahora sí, grítalo, Ñañito. ¿Cuánto vale? Correcto. ¿Cómo saben estos ñaños? ¿Ya no postulan ya hoy? ¿Me entendieron o no? Ñañito, ¿está ahí algún trauma? Sigamos, Ñaño. Dice, el doble de un número disminuido en 6 es igual al triple del mismo disminuido en 3. Allá dicho no. Oye, profe, a ver, el doble del número disminuido en 6. Oh, profe, ¿qué te puedes dar cuenta ahí, Ñañito? Que en la primera no hay ¿qué? Coma. No hay coma, entonces ¿cómo lo pongo? Sea aquí en el número, sea X el número. Profe, ya lo vi, siempre estoy mirando. Dice, el doble de un número disminuido en 6. ¿Cómo sería? El doble de un número disminuido en 6. Oye, ¿mancha por qué? ¿No? ¿Mancha por qué? Sí. Bien. Es igual a quién? Al triple del mismo, acá hay coma. Oh, profe, pero acá decía el número, pero se sobreentiende cuando dice el triple del mismo. ¿Qué se sobreentiende? Que me están hablando del número, ¿sí o no? Al triple del mismo. Entonces me quedo, ¿abro paréntesis o no? No. Disminuido en 13. Ya lo entendí. Oye, ¿me entendieron todos? Hablen, Ñaño, ¿me estás entendiendo? Sí, Ñaño, ¿seguro? ¿Tú? ¿O Ñaño, tú? Como no entiendo, Ñaño. Te juro la vista. ¿Cómo sería eso? Habla. El pata vino para acá y dijo ya. ¿Ahí sí me conviene o no? ¿Me conviene o no? Sí. Oye, entonces, ¿cómo quedó acá? Dímelo. 12x menos 12 grita 13x menos 13. Ahora, ¿me conviene que el 3 pase para acá? Pues el 2 pase para acá. Claro, el 12x pase para acá porque siempre me conviene que la variable como sea positiva. Entonces vino para acá, ¿cuánto quedó? X. Oye, este pata como vino para acá, ¿con positivo o con negativo? Positivo. Hable. Positivo. Entonces quedó 13 menos 12. Un esfuerzo, cuidado que se traume. 1. Bien. Y ese es todo. ¿Quién es el número? ¿Algún trauma hasta ahí? ¿Me entendieron todos? Habla, maleta. Te veo convulsionando. Habla. Bien. ¿Algún trauma ahí? ¿Ya tú consciente? Sí, bien. Veamos. Siguiente ejemplo. Ñaño, mira de acá para acá. ¿Está correcto, Ñañito?
¿Me entendieron todos? Interesante planteo. Planteo no es cualquier cosa, sino planteo es un poquito alucinar un poco, ¿no? Manejar bien tus palabras. La coma, poder de la coma, visto cómo la coma puede cambiar todo el contexto de un problema y puede cambiarlo todo. ¿Me entienden? Cuidadito con eso. ¿Cuál es el número coma? Pero me están diciendo cuál es el número. Mira, y acá está contestando, sea X el número. Ahora, de acá recién empieza todo el problema. Tal que el doble de su suma con 3, coma, es el triple del exceso del número sobre 6. Profe, me traumó. Problema de enseñanza. Mira, ¿cómo lo pongo? A ver, ¿cuál es el número? Ya habíamos quedado. ¿Quién es el número? Habla. Hable, no les escucho. Correcto. ¿Cuál es el número tal que el doble de su suma con 3? ¿Hay coma acá? No. Entonces, ¿cómo sería? Tal que el doble de qué? De su suma con 3. O sea, el doble de su suma. ¿De su suma de quién? Del número con 3. Tal que el doble de multiplicación, ¿el doble de qué? ¿De quién? ¿De quién? De su suma. O sea que el 2 está multiplicando su suma. ¿Pero la suma de quién? Del número con 3. ¿Lo entendieron? Miren cómo se plantea. Dice, de su suma con 3 es, ¿qué significa? Igual. ¿Es qué cosa? El triple del exceso. ¿O multiplicación o no? Sería el triple de quién? Del exceso. ¿Qué significa exceso? De la resta. ¿El triple de quién? Del exceso, de la resta. ¿El triple del exceso de quién? Del número sobre 6. ¿Cómo sería? X menos 6. Y ya. ¿Me entendieron o no? Oh, profe, a ver, no, yo soy medio bruto, no lo sé, Dios mío, lo sé. Lamentablemente, pues, tú no tienes la culpa de la estupidez que tienes. Mira acá, manda, digo, oye, ¿cuál es el número? Tal que el doble de su suma con 3. ¿El doble de quién? De su suma. O sea, el 2 lo estoy multiplicando con quién? Con la suma. Pero dice de su suma con 3. O sea, ¿qué quiere decir? De la suma, ¿de quién? Del número con 3. Es el triple de multiplicación. ¿De quién? Del exceso. ¿El triple de quién? De la resta. ¿De la resta de quién? Del número sobre 6. Ya creo que... ¿No? ¿Sí? Bien. Dímelo, ñañito, ¿cómo quedó acá? 2x más 6. 3x menos 18. ¿Está bien o no? ¿Correcto o no? Entonces digo, ya. Grítalo. 24. Grítalo. ¿Quién es el número? 24. ¿Qué tal, ñañito? ¿Traumando? Ñañito, así son las preguntas como le vienen. Son las preguntas que le vienen, chiquitos así, directos y ya. Tienes que entenderlo. Bien. Siguiente problema. El exceso. ¿Qué significa el exceso? La resta. Me dice primero el exceso. Entonces, ¿qué debo colocar primero? La resta. Oh, profe, pero acá también decía el exceso. Pero acá decía primero el triple. Por eso lo coloqué así. El triple del exceso. Pero en cambio acá me dice ¿qué cosa? El exceso. O sea, primero, ¿qué está haciendo? Al poner esto de decirme el exceso, ya lo está separando. Dice, el exceso del cuadrado de quién? El exceso del cuadrado de la mitad de un número. ¿El exceso de quién? Del cuadrado. Primero me dice de quién. Del cuadrado. ¿Del cuadrado de quién? De la mitad de un número. O sea, del número sobre 2. El exceso del cuadrado de la mitad de un número, ¿sobre qué? Sobre 20. O sea, ¿con quién se está restando? Con 20. ¿Qué significa eso? Igual a cuánto? 61. ¿Me entendiste? Lo repito. ¿Qué dijo primero? El exceso.
por eso puse la resta. ¿El exceso de quién? De la mitad de un número. Entonces, ¿tú qué dijiste primero? Primero, ¿qué dijiste? Dijiste lo siguiente: sea X el número. Entonces, como X es el número, dice el exceso de quién? Del cuadrado. Por eso puse primero el cuadrado. ¿El cuadrado de quién? De la mitad de un número. ¿Sobre qué? Sobre 20. O sea, ¿con quién lo te restamos? Con 20. ¿Qué significa eso? Igual. ¿A quién haces esto? Niñito, grítalo. ¿Cómo pasa este pata para acá? ¿Cómo pasa? Sumando, ¿cuánto quedó? Grítalo. Bien, o sea, quedaría, ñañito, X, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es 88. Oye, ahora lucete, el exponente, raíz, correcto, raíz. Entonces esta nota pasó como si fuera una raíz. Entonces raíz cuadrada, ¿sí o no? Yo te pregunto, ¿no es cierto que daría que X sobre 2 es igual a la raíz de 81 o no? Lúcete, raíz de 81, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 9. O sea que X sobre 2, ¿cuánto vale? 9. Lúcete, ¿cuánto vale X? 18, correcto. ¿Algún trauma? Hable. ¿Algún trauma, ñañito? ¿Todo el mundo me entendió? ¿Interesante el problema? El problema es interesante, ñañito. Así es como le va a llegar. Sencillo. Si no lo sabes interpretar, ya fuiste. Por eso esta parte es bien importante, ñañito. Yo te pediría que lo repases bastante, que lo vuelvas a hacer cada uno de los problemas. Esas palabritas que están ahí te van a ayudar un montón. ¿Me entienden o no? Un montón te van a ayudar. Bien, ahora este problema de acá. Comencemos. La adición de un número y un cuarto menos del mismo es igual a 21 unidades más la mitad de aquella adición. No, profe, me traumó. Primero digo, oye, alucinemos que el número es X. ¿Está bien? ¿Quién es el número? X. Entonces me dice, la adición. ¿Qué significa adicionar? Juntar, sumar. ¿La adición de quién? O sea, la suma, profe, ¿la suma de quién? La adición de un número. ¿Conozco el número? No, sea X el número. La adición de un número, acá pongo mejor para que me alcance ya. Sea X de cosa el número. Dice la adición de un número, o sea, la suma de un número. La adición de un número. O sea, el número. Dice, la adición de un número y un cuarto menos del mismo. Oye, un cuarto menos. Un cuarto menos. Oye, ¿qué significa un cuarto menos? Si yo tengo un todo, ¿sí o no? Y digo, al todo le quito, ¿qué cosa? Un cuarto. ¿Cuánto me quedaría en 3 cuartos? ¿Cuánto me queda? 3 cuartos. Entonces, un cuarto menos del número, ¿cuánto es? 3 cuartos del número. 2 quintos menos del número. 2 quintos menos del número. ¿Cuánto equivale? 3 quintos del número. Un noveno menos del número. 8 novenos. 8 novenos del número. Le resto. 1 noveno resto. 9 menos 1, 8. 8 novenos del número. 2 séptimos menos del número. 5 séptimos del número. Te pongas nervioso, papá. 5 séptimos del número. Oye, ñaña, 1 tercio menos del número. 2 tercios. 1 tercio menos del número. ¿Cuánto equivale? 2 tercios. 2 tercios del número. 1 cuarto menos del número. 3 cuartos del número. Entonces, acá. ¿El número quién es? X. Me dicen, la adición significa la suma de un número con quién? Con 1 cuarto menos del número. O sea, pondría acá 1 cuarto del número, o pondría ¿cuánto? 3 cuartos del número. Dímelo. 3 cuartos del número. ¿Por qué puse 3 cuartos?
Porque dice un cuarto menos del número. ¿Me entendieron o no? Bien, dice, es igual, o sea, es igual. ¿A quién? A 21 unidades más la mitad de aquella adición. ¿Cuál fue la adición? ¿Esto de acá o no? Entonces dice que esto de acá es igual a 21 más la mitad de aquella adición. O sea, ¿qué significa eso? Que es la mitad de ¿qué? De x más 3/4 de ¿qué? De x. Oye, ¿me entendieron cómo se trama? Te lo repito de nuevo, gordo se tramó así. Gordo, tranquilo, esto no es mistura, gordo. Recuerda que en mistura, cuando el palo no va a ir ahí, cuando mira acá, macho. Mira acá, gordo, mira. Te repito el problema. Primero dice la adición. ¿Qué significa la adición? La suma. ¿La suma de quién? De un número. ¿El número quién fue? X. La suma de un número. Dice, la suma de un número y un cuarto menos del mismo. ¿Qué significa? Que voy a agarrar el número que es X y lo voy a sumar con un cuarto menos de él. ¿Qué significa, profe, que lo voy a sumar con un cuarto menos de él? Que al número le estoy quitando la cuarta parte y lo que me queda lo voy a sumar con el número. Si le quito al número la cuarta parte, ¿cuánto me queda? 3/4 del número. O sea, significa que al número lo voy a sumar con sus 3/4 partes. Pero dice que esto es igual a 21 unidades más la mitad de aquella suma. ¿Cuál fue aquella suma? X más 3/4 de X. Por eso lo pongo así. No sé si me entendieron. ¿Ñañito? ¿O las? ¿Seguro? ¿Ñañito? ¿Todo ñaño me entendieron? ¿Un ñaño? Esa parte es interesante. El problema vino en el examen y la verdad convulsionaron. El 99% convulsionó. Solamente el 1% lo hizo. ¿Quiénes fueron? Los alumnos de NUM. Oye, mira, ñañito, este pata de acá es igualito al pata que está acá. ¿Sí o no? Pero este pata de acá, esto de acá, ¿es la mitad de esto o no? Habla, mira cómo lo vamos a resolver. Esto de acá, ¿sí o no? ¿Es la mitad de esto o no? Entonces, cuando esto pasa acá, ¿cómo pasa? Restando. ¿Sí o no? O sea que a esto de acá, ¿qué le voy a quitar? ¿La mitad de esto o no? Háblame, ¿sí o no? Y si a esto le quito su mitad, ¿con qué me quedo? Con su otra mitad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si tienes un pollo y le quitas la mitad, ¿con qué te quedas? Con la otra mitad del pollo. Esta se cuenta que fuera tu pollo. Te lo estás comiendo, gordo, la mitad. Lo estás quitando la mitad. ¿Con qué te estás quedando? Con la otra mitad. O sea que cuando esto pasa de estar acá, quedaría ¿qué cosa? Un medio de X más ¿qué? Más 3/4 de X. ¿Y esto cuánto vale? 21. ¿Me entendieron o no me entendieron? Habla, dime. Este 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa para acá? Multiplicando. Habla. Multiplicando. Entonces, ¿cómo me quedaría acá? Oye, profe, ahora voy a resolver esto. Nuevamente, ¿qué coloco acá, ñañito? Digo, ya. Grita, ¿cuánto quedó? 4x más 3x. 7x sobre 4. 7x sobre 4. Mancha o no. Y este 2 que estaba acá ya pasó a multiplicar a 21 o no. ¿Cuánto quedó? 42. Ahora este pata, ¿qué hace? Dice ya y quedó ya. Grítalo. 24. ¿Cuánto vale x? 24, correcto. X vale 24. Oye, ¿qué le pareció el problema? Interesante, ¿no? Interesante el problema. Bien, siguiente problema. Oye,
lo que gana un profesor es A. ¿Qué significa es A? Es A, es A, es A, es A. Grítalo, grítalo. División. Dice, entonces digo, oye, lo que gana el profe es a lo que gasta. O sea que voy a agarrar entonces, voy a agarrar lo que gana y lo voy a dividir por lo que gasta. Porque esta palabra que me está diciendo, oye Corcho, divide lo que gana entre qué, entre lo que gasta. Dice, es a lo que gasta. ¿Cómo? ¿Qué significa? Igual. Como 11 es a qué? A 3. Nuevamente hay una división, ¿o no? ¿Sí o no? Ñañito, y siempre que veo un problema de este tipo, al toque pienso en la, correcto, en la K y K. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que gana es como 11K y lo que gasta es como 11K. ¿Mantengo o no? Dice, ¿cuánto gana? Me preguntan cuánto gana. Si ahorra 240. Oye, pero profe, ¿y cómo hay uno que ahorra? Hace ñaño, porque no es cierto. Si el pata gana, escucha, si el pata gana 11K y el pata gasta 3K, ¿puedo saber cuánto ahorra el colchón? ¿Cuánto ahorra? ¿Cómo lo hay? Se suma. ¿Cómo vas a sumarlo, Corcho? ¿Cómo vas a sumarlo? Se resta. Baboso. Baboso, ¿no? Baboso eres, ¿no? ¿Cuánto ahorra? 11 menos 3. ¿Cuánto? 8. Todavía se calculadora quieren hacer la calculadora. 8. Oye, pero me está diciendo cuánto ahorra o no? Oye, ahorra 8K, pero por dato, ¿cuánto ahorra? ¿Eso qué quiere decir, papá? 60. No es cierto que este 8K, ¿a qué debe ser igual? Grítalo. 140. Lúcete. 60. ¿Cuánto? ¿Cómo que 60? 30. ¿Cuánto? 30. Es 30. Oye, ahora me están pidiendo cuánto gana. ¿Dónde lo meto? ¿Arriba o abajo? Arriba. Lo que gana. ¿Cuánto gana? Bien, oye, ¿cuánto sería eso? La respuesta, ¿cuánto sería? 100. 11 por 3, ¿cuánto es? 300, ¿qué? Ñañitos, escúchenme una cosa. Muchos lo escucharán, pocos lo entenderán, pero aquellos que lo entienden serán elegidos para el reino de Dios.